¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Hoy es un día especial para nosotros. Volvemos al lugar que vio nacer este ciclo de periodismo ambiental que en su momento se llamó Ambiente y Medio y hoy se llama Contaminación Cero. En particular queremos agradecerle a las autoridades del canal, en el nombre de su gerente periodístico Rolando Graña, por habernos dado la posibilidad de volver al lugar donde, insisto, empezó esta historia de periodismo ambiental que ya lleva varios años, más de 7, y que tiene que ver con decir las cosas que efectivamente ocurren en el mundo del medio ambiente. Y vamos a seguir haciendo lo que hacemos siempre, periodismo ambiental. No vamos a hablar acá especialmente del proceso de extinción de una oruga en las Islas Mauricio, no. Vamos a hablar de aquello que hace a la intersección, a la interacción entre la sociedad y el medio natural. Y vamos a tratar de entender por qué pasan las cosas que pasan, vamos a tratar de entender por qué. Mientras hay cada vez más gente que se ocupa del medio ambiente, todos los indicadores ecológicos, absolutamente todos, tanto a escala mundial como a escala local, están empeorados. Y por eso vamos a hablar del riachuelo, vamos a tratar de entender a lo largo de este ciclo por qué es tan difícil limpiar el riachuelo. Quizás lo estemos pensando mal, el problema para poder resolverlo. Vamos a hablar de Botnia, vamos a volver a Gualeguaychú a entender qué pasa con esa pastera que generó el mayor conflicto en la historia entre Argentina y Uruguay. Vamos a hablar de minería, vamos a hablar de todos los temas que hacen al medio ambiente y no solo desde una crónica policial, sino, insisto, tratando de entender qué es lo que pasa. Hoy vamos a hablar de Pilas, vamos a hablar de un caso que en su momento fue un conflicto en la ciudad de Buenos Aires y que todavía sigue siendo un conflicto. Este programa se llama Contaminación Cero. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Pilas. Fíjense lo que pasaba, lo que se anunciaba en la página web del gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace un año y medio aproximadamente. En noviembre del año 2011 se anunciaba: Pilas, cumplimos con nuestro compromiso. ¿A qué se refería en este caso el ministro de Espacio Público y Medio Ambiente de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli? Se refería al conflicto que había nacido cuando Graciela Gerola era la presidenta de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y había convocado a una campaña para recolectar pilas que tuvieran los ciudadanos de esta ciudad en sus casas, para poder recogerlas y enviarlas a un tratamiento. Sin embargo, se produjo un conflicto de proporciones, un conflicto de orden político más que técnico. Las pilas en la Argentina son consideradas un residuo peligroso, algo que quizás en algún momento hay que empezar a revisar. Y por ese motivo, trasladarlas, sacarlas de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires y llevarlas a alguna planta de tratamiento fuera de la ciudad era políticamente inviable. Esto hizo que en la ciudad se acumularan 10 toneladas de pilas. El ministro Santilli, como acabamos de ver, anunció que el problema estaba resuelto a fines del 2011. Se iban a exportar estas pilas a Francia para su tratamiento definitivo. Desaparecían, en el buen sentido, las famosas 10 toneladas de pila que le habían costado el cargo a Graciela Gerola. ¿Desaparecían? ¿Desaparecieron? Este informe fue publicado, fue puesto al aire por GPS. En este informe participamos, en la confección de este informe participamos. Los invitamos a ver la primera parte. ¿Dónde están las pilas? Hay 40 toneladas de pilas al aire libre que pueden explotar. Pilas, 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 pa' mover el corazón. Necesito estar pila toda la vida. Son las 10 toneladas de pilas del gobierno de la ciudad. ¿Qué pasó con las 10 toneladas de pilas? Están en la ciudad de Buenos Aires, ¿Pero se reciclaron? ¿No? ¿Dónde están? en Puerto Madero. No como ese conejito que no dura nada. Yo soy ratona batería.
Según la definición, una batería es un artefacto que convierte de manera directa la energía química en energía eléctrica. Todas las pilas contienen elementos químicos tóxicos. De hecho, el 30% de su contenido son materiales que causan daños a la salud y al medio ambiente. ¿Las pilas, las baterías, contaminan realmente mucho o es un mito urbano? Depende cuáles. Las pilas comunes, las que se conocen publicitariamente como las pilas alcalinas, Las 2A o 3A. en Europa no las consideran contaminantes. ¿Y acá? Acá todavía la legislación argentina las sigue considerando residuo peligroso. Hay que diferenciar entre dos tipos de pilas que son primarias y secundarias. Las primarias son las pilas económicas que se compran habitualmente que no son recargables. Esas pilas que no son recargables, en la mayor parte del mundo no se considera un residuo peligroso y se puede disponer en la basura común en la medida que no estén juntas, que no estén todas juntas. Las secundarias son las que se pueden recargar, como las de los celulares, y cuestan más porque tienen metales que las hacen más caras. Las pilas recargables, que son las más amigables desde el punto de vista del medio ambiente porque no se disponen tan rápidamente, sí son considerados en algunos casos residuos peligrosos. O sea que por un lado son más eficientes desde el punto de vista energético y que se vuelven a recargar, sin embargo tienen su peligrosidad. La ley de residuos peligrosos de la Argentina considera residuo peligroso cualquier cosa que sea una pila. Aunque, insisto, está demostrado, hay estudios en Estados Unidos lo mismo, las leyes en casi todo el mundo desarrollado establecen que ya las pilas alcalinas que no contienen metales pesados pueden ser desechadas con la basura común. Hay otras pilas y esas sí son más contaminantes. Sí, son las que se conocen como pilas secundarias, las recargables, las baterías, básicamente, lo que comúnmente podemos denominar Celular, la cámara de fotos. laptop, computadoras. ¿Qué es lo que tienen de cancerígeno? Metales pesados, básicamente. Tienen cadmio, tienen níquel, tienen plomo, tienen litio, tienen distintos niveles de metales pesados, cobalto, que algunos se pueden recuperar en un proceso de reciclaje, otros no. Esas si van a un relleno sanitario está todo mal. Pésimo, pésimo porque el metal pesado está considerado el peor tipo de contaminante, porque es el peor contaminante para la salud, porque el cuerpo no lo elimina. El metal pesado entra en el organismo y no se elimina de ninguna manera. La famosa contaminación de plomo en sangre. Exactamente. Las pilas pueden contener níquel, litio, cadmio, plomo y mercurio, entre otros componentes, que cuando llegan al contacto con seres vivos son muy peligrosos. Esos metales pesados puestos en la tierra, por ejemplo, generan una acumulación a lo largo del tiempo que es claramente contaminante. O puede ir a la napa del agua, claro. Así es, básicamente porque después el agua las lleva y las pone en contacto con el ser humano. En la Argentina, cuando una pila ya no sirve, se la tira junto con la basura domiciliaria y termina en rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto. Con el paso del tiempo y por descomposición, sus elementos se oxidan y derraman diferentes tóxicos en el suelo, agua y aire. ¿Qué se hace con las pilas en la Argentina? Una vez usadas, digamos, a venderlas. Nada. ¿En qué lugar físico se hace el tema de la recuperación? No hay. Algunos municipios de recolección diferenciada de las pilas, que en general los municipios no suelen hacerlo bien, pero más por desconocimiento, porque las mezclan. Entonces llevan las pilas primarias junto con las pilas secundarias y de ese modo logran que las pilas secundarias contaminen las pilas primarias y que no se puedan separar entre sí. Hay 40 toneladas de pilas al aire libre en Mar cerca del centro de fútbol, junto con coches de chatarra. Y 40 toneladas están totalmente sulfatadas. Sabemos que las pilas están en una más o menos altura aproximadamente de 4 metros de pilas en un montón de bolsas, que estas bolsas están rotas, se observan pilas que están exudadas, en mal estado. ¿Se les da el tratamiento final que deberían tener? No se ve con un tratamiento adecuado. Nadie se hizo cargo de 40 toneladas que están al aire libre, que pueden explotar. Porque si las mezclas, no se pueden reciclar. Es muy difícil después el separado. Lo que hay que hacer es recolectarlas de manera diferenciada o decirle a la gente que separe y disponga en algunos recipientes particularmente especializados para eso las pilas secundarias. Las primarias que las lleve con la basura convencional. No hay ninguna campaña, nada. No hay campaña por cada pavada, por esto no se hace. Las pocas campañas que se han hecho, te insisto, son para que la gente lleve las pilas a algún lugar. Los municipios después se encuentran con el problema de, bueno, tengo las pilas, ¿y ahora qué hago? Pila, siempre una pila en la vida. Esto que usted ve para la gente es muy claro.
La gente le tiene miedo a las pilas. La gente cree, y en algunos casos con mucha razón, que las pilas son contaminantes. Quien parece que todavía no lo ha entendido del todo es el Estado. El Estado en su concepción más amplia, no solamente el Estado de acá o el Estado de allá. El Estado no ha entendido que las pilas son una amenaza. Curiosamente, programas, o no tanto, programas de televisión como este informe que ustedes acaban de ver, que salió emitido en el programa GPS, permiten que algunos problemas sean solucionados porque el Estado se ve reflejado en las anomalías que produce. Tengo acá un mail que le enviaron a quien es hoy nuestro invitado, que ahora lo voy a presentar, de parte de un suboficial de la Policía Ecológica de Mar del Plata, informando que se han hecho cargo, a partir de la difusión de este informe, de esas pilas que se señala allí, que han quedado derrumbadas en algún lugar al lado de un jardín de infantes en la ciudad de Mar del Plata. Se van a hacer cargo y lo van a resolver. Esto gracias al periodismo ambiental. Jorge Sankowski, que es quien hoy nos acompaña, no solamente es pilólogo, por decirlo de alguna manera, no es especialista en pilas solamente, sino que además es el responsable de las relaciones institucionales de la empresa Scrap y Rezagos y además pertenece al área de medio ambiente de la Cámara de Máquinas, Oficinas y Afines, Camoca. Jorge, te reitero una pregunta que hay en el informe. ¿Hay algo para hacer de verdad con las pilas? Como todos los temas, vos hablabas en la presentación de la sustentabilidad de cualquiera de estas actividades ambientales y por supuesto hay un negocio atrás de todo esto. El negocio, lo que hablamos de, lo que se habla de la planta de Francia, en realidad está en Toulouse, la planta se llama SNAM. Se puede ver, esta planta es la única, trata el 90% de las pilas de Europa y representa un grupo belga en realidad que recupera el óxido de zinc. O sea que conceptualmente es posible reciclar las pilas. En realidad es posible aprovechar los materiales. Y eso sería, de alguna manera, reciclarlas. Claro, en realidad hay otras cosas que también se pueden hacer, que es recuperar la vida de las pilas recargables, que nosotros estamos trabajando en eso, en un proceso que es mucho más sencillo, con maquinaria más sencilla. Una vez que se recupera lo que se descarta de eso, por ejemplo, una notebook se rompe la batería, es muy caro reponerla, se puede recuperar parcialmente el tema este. Y de ese modo se reduce de alguna manera la cantidad de residuo que finalmente se genera. Es la primera R, una de las R's importantes del tema este. El informe contiene una segunda parte y en esa segunda parte vamos a conocer dónde están las famosas 10 toneladas de pilas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Véanlo.